Me disculpan si son tan amables quienes nos acompañan aquí delante de la testera, ubicarse para dar inicio al segundo panel, al primer panel de la mañana con el nombre Las redes del pensamiento, con la moderación de la directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, la señora Soledad Ferreiro Serrano. Le acompañan los expositores don Juan Pablo Cárdenas, ingeniero, magíster y doctor en Física de Sistemas Complejos, académico del Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, y don Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señora directora, tiene usted la palabra. ¿Estamos? Sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo agradezco a nuestro senador, que parece que acaba de salir, porque nos tiene a la Biblioteca del Congreso en permanente revolución. No paramos en esta revolución continua, pero sí, y siguiendo a Maturana, las bibliotecas sí han conservado su ontología básica a través de la historia. De hecho, no ha cambiado fundamentalmente lo que han hecho desde Asurbanipal. Simplemente han cambiado los objetos y las relaciones, pero no el recopilar, el organizar y estar totalmente sirviendo a ciudadanos, en el caso nuestro, y sirviendo a los parlamentarios. Y eso cuando uno dice biblioteca, sabe que eso existe, sabe que hay una preocupación no tanto por el producto, sino por lo que hoy día se llama, por la experiencia del que lo recibe, por la experiencia del usuario. Cada vez más la tendencia es hacia la formación de estructuras de redes, y esto lo vivimos diariamente, y redes dinámicas y cada vez más complejas de alta conectividad. La sociedad que estamos viviendo está caracterizada por estas redes de trabajo y colaboración y un fluir permanente de ideas que van definiendo ámbitos de investigación, de trabajo y de compartir y de innovación. El pensamiento en red permite que en el diseño de procesos, estrategias y proyectos crear nuevas soluciones a través de conexiones diversas, generando nuevas oportunidades. Yo me voy a permitir, senador, citar lo que dice un premio Nobel sobre la innovación y que está puesto en este libro y que ahora que está en español está disponible para todos. Este premio Nobel, que se llama Ilya Prigogine, dice: la innovación se basa en el caos. El punto 2, para que surja una innovación, eventualmente se requiere de una enorme cantidad de información. Tercero, la innovación requiere sensibilidad para percibir señales débiles, algo que los ingleses llaman el weak signaling, y llevan años los ingleses detrás de este concepto. Y la innovación tiene una escala de tiempo propio. Con esto doy la palabra a nuestro investigador, ingeniero, tal como dijeron, Juan Pablo Cárdenas, pero voy a hablar sobre sus investigaciones. Las ha desarrollado en el estudio de sistemas complejos de distinta naturaleza, desde la complejidad topológica de redes de telecomunicación, pasando por la complejidad del lenguaje mediante grafos de palabras, hasta las redes de colaboración entre instituciones de educación superior en Chile. Sobre esta última investigación, el proyecto Puerto Innova nos hablará hoy. Esta investigación abordó la colaboración científica de la región de Valparaíso durante las últimas 2 décadas. Los resultados mostraron que desde el año 2000 comienza un cambio drástico en la actividad científica de la región, llegada de nuevos autores, colaboración con el extranjero y mayor productividad son algunos de los aspectos que variaron positivamente durante la última década. Sin embargo, los análisis mostraron también que la colaboración no fue lo que aumentó, sino que la cantidad de autores y publicaciones fue la que creció. Muchas gracias. Bueno, la presentación... No tengo...
al que acostumbramos nosotros los que hacemos investigación, pero la verdad, como les dije, es un honor, principalmente porque es la posibilidad que tenemos los que hacemos investigación de poder mostrar nuestros resultados en un ambiente distinto y sobre todo en un tema tan interesante y contingente como este de la innovación y el tema que más me gusta a mí y en el cual me especialicé en la investigación que les voy a mostrar, que tiene que ver con las redes. La investigación que hicimos nosotros tiene que ver con una investigación de la colaboración entre investigadores de la quinta región, ¿no es cierto?, que consideramos algunas universidades tradicionales de la quinta región, donde está la Universidad de Valparaíso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad de Playa Ancha. Y lo que hicimos fue intentar conectar lo que era la colaboración científica con la estructura productiva de la región. Ese era como el objetivo final. Nosotros trabajamos en el Instituto de Sistemas Complejos tratando de estudiar todos estos sistemas que, como lo dice su nombre, presentan una complejidad muy grande y no sabíamos por dónde partir. Entonces, una de las cosas que intentamos responder, y que fue lo que les acabo de decir, es intentar conectar esta productividad científica con la productividad económica. Lo que les voy a mostrar es solamente la primera parte del estudio que tiene que ver con la estructura de colaboración científica. Y para hacer esto, lamentablemente mi presentación es visual, más visual que texto, tiene que ver con redes. Lamentablemente no se ve muy bien. Entonces, la aproximación que nosotros hicimos para esto, para intentar estudiar este problema de la colaboración científica, fue usando una metodología que está muy de moda, está muy en boga hoy en día, que es la que tiene que ver con las redes complejas. Entonces voy a intentar contarles un poco cómo fue esa investigación y los resultados que tuvimos. La investigación es interesante por dos aspectos. Uno, por los resultados que obtuvimos, pero yo creo que más que eso, por el enfoque que nosotros le dimos a la investigación, por la metodología que usamos para investigar. Es decir, traspasar lo que aparece en un artículo científico. Por ejemplo, si uno tiene un artículo científico y ve cuáles son los colaboradores de ese artículo científico, intentar hacer una red de colaboración ahí. Y a partir de eso nosotros obtuvimos una especie de fotografía de lo que está ocurriendo en la región, estudiando estas 2 últimas décadas de colaboración científica. Ahí no se nota muy bien, pero cada uno de esos nodos de esa red son las personas que colaboraron en este proyecto. Este proyecto, que representa un poco la filosofía que tiene el Instituto de Sistemas Complejos de Valparaíso, es la participación de diversos tipos de personas y de diversas formaciones de personas. Por lo tanto, un equipo multidisciplinar, donde hay economistas, donde hay físicos como yo, también hay sociólogos, hay biólogos, hay filósofos, y entre todos intentamos armar este tema. Y esto está muy de acuerdo con lo que es la investigación sobre complejidad. Miren, fíjense, tal vez no se nota muy bien, pero voy a intentar ir guiándolo un poco. Este es un mapa de lo que son las llamadas ciencias de la complejidad. Cada una de esas barras de ese color púrpura, color blanco, son periodos de la historia. La primera habla de lo que sucedió en estos comienzos del estudio de la ciencia de la complejidad, más o menos en la década de los 40 y 50, donde están todo el desarrollo de la teoría de sistemas, algunos conceptos sobre la cibernética, pero nosotros nos estamos moviendo en la línea que se ve ahí de estos circulitos amarillos, donde están los conceptos de autoorganización, de autopoiesis, y el último círculo que se ve ahí, el que está más a la derecha en la pantalla, es el círculo que habla de la teoría de redes, que es la teoría de redes complejas. Y esto empezó a tener mucho desarrollo a fines de la década de los 90, principalmente a partir del 98, con los trabajos de Barabasi, Watts, Strogat, todos físicos, que empezaron a ver que era una de las formas que podían describir a los sistemas complejos. Entonces, la teoría de redes complejas, lo que se basa es que, tal como les dije, es solo una manera, pero una manera bastante buena, para describir las interacciones que hay en un sistema complejo desde un punto de vista puramente topológico, dejando de lado la dinámica que ocurre sobre ese sustrato. Entonces, la idea es que yo hago una descripción de un sistema y solamente me preocupo de la organización que tienen los nodos que componen ese sistema. No me importa mucho dónde estén situados ni nada, solamente me importan las relaciones que existen entre ellos. A modo de ejemplo, este es un ejemplo clásico en teoría de redes. Ahí ustedes ven una fotografía a un grupo de karate.
Esta es una investigación que se hizo en el año 77 en un journal de antropología, en el cual una persona, un sociólogo, estuvo observando cómo era el comportamiento de estos karatecas en este club de karate. Y después de 2 años de investigación, él se dio cuenta que en verdad no era un grupo tan unido como parecía, sino que era un grupo el que estaba profundamente dividido, pero muy desde sus bases. Entre habían algunos que eran partidarios del instructor del club de karate y otros partidarios del administrador del club. Bueno, se tomaron los datos de esta persona y ahora con la teoría de redes, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hizo? Se transformó este sistema de karateka en una red, tal como la que ustedes ven ahí. Y con algunos algoritmos computacionales que se computan sobre estos grafos, sobre estas estructuras, haciendo poda de enlaces y cosas por el estilo, ¿qué es lo que se hace? Pasar a estos karatekas a que formen parte de este grafo, transformar a cada karateka en un nodo y a sus relaciones personales, en este caso, se genera un enlace entre ellos. Si ustedes se fijan, ahí hay 2 colores, ¿no es cierto?, 2 regiones, la red tiene, que son 2 comunidades que precisamente corresponden con las comunidades que eran las personas que eran los amigos del instructor y los amigos del profesor de la escuela. Bueno, nuestra idea fue esa, hacer esto mismo que se hizo con los karatekas, hacerlo con los investigadores de la quinta región. ¿Para qué? Como objetivo general, obtener una primera fotografía de la estructura de la colaboración científica de la región de Valparaíso mediante estas técnicas basadas en grafos. Como objetivo específico, lo que hicimos fue estudiar la topología de estas redes, es decir, cómo estaban organizadas estas redes de colaboración. Además, lo que quisimos hacer fue estudiar la dinámica de esta red de colaboración, es decir, si yo tengo una red en el año 91 y la comparo con el año 98, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Aumentó el número de enlaces? ¿Aumentó el número de personas? Ese tipo de estudios fue los que desarrollamos. Además, ver los atributos que tenían los nodos y los enlaces. Si nosotros decimos que los nodos son investigadores, sabemos que esos investigadores tienen atributos, es decir, pueden pertenecer a alguna universidad, pueden tener una cierta productividad, pueden tener un tiempo de participación en la quinta región. Ese tipo de cosas son las que también intentamos abordar. Y por último, como objetivo ya mucho más específico que fue naciendo a partir de la investigación, fue estudiar la participación y la productividad de 4 universidades que son las tradicionales de la quinta región. Esto no sé si viene al caso, pero lo voy a contar igual porque creo que es necesario, principalmente porque el auge de esto de la teoría de redes y el estudio de la teoría de redes complejas en particular y el estudio de los sistemas complejos en general tiene que ver con la potencia de cómputo que tienen los computadores. No es que las redes no hayan existido antes, sino que ahora se están estudiando mucho más porque existe la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Los algoritmos siempre han existido, la teoría de grafos es bastante antigua, pero lo que sucede es que ahora, con estas máquinas, la posibilidad de computar sobre esos grafos es mucho más grande y la posibilidad de procesar mucha información que está disponible nos permite a nosotros tener acceso a laboratorios inmensamente grandes, o sea, una cantidad de datos gigantesco que nos permite hacer estudios de este tipo. Entonces, lo que ustedes ven acá, en eso que no se alcanza a notar muy bien, pero que se entiende que es algo que tiene mucha información, es precisamente un tipo de formato en la cual está la colaboración científica, que es un formato que se llama BibTeX, que para la gente que hace publicaciones sabe a lo que me refiero, dentro de los cuales yo tengo muchos campos. Por ejemplo, tengo el campo de autores, tengo el campo que me dice de qué trata el artículo científico, tengo un campo que me dice el año en el que fue publicado, un campo en que me dice cuántas citas tiene el artículo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue generar un programa de computador en un lenguaje de computador que lo que hace es tomar esto y procesar esa información y extraer lo que a nosotros realmente nos interesa. Para eso lo que hicimos fue consultar la base de datos del Easy Web of Knowledge, ¿no es cierto?, de Thomson Reuters, y lo que hicimos fue sacar todas las publicaciones que estuviesen de alguna forma vinculadas a Valparaíso. ¿Cómo iban a estar vinculadas a Valparaíso? Porque alguno de los autores de esas publicaciones firmó como participante de alguna universidad de Valparaíso. Ese fue el punto de partida. Y lo que hicimos fue, desde el año 91 hasta el 2011, hacer un catastro de todas las publicaciones que había en la región. Pero nos centramos principalmente en algunas, que voy a referirme más adelante. Ahí no se nota muy bien. Pero la idea es que, miren, como les dije antes, cada autor pasa a formar parte de la red y lo hace como un nodo. Entonces nosotros tomamos el campo que se ve en amarillo, donde está cada uno de los autores, y cada autor lo pasamos a un nodo.
Ahora, como les dije antes, también era la intención poder ver si había una relación entre la conectividad y algunos atributos de los autores. Por eso pasamos también otros campos de la base de datos, como por ejemplo puede ser la afiliación, ¿no es cierto?, la universidad a la que pertenecen, la pasamos también al grafo. Entonces los nodos ya no son personas, sino que son instituciones. Y cosas de ese tipo se pueden hacer. ¿Para qué? Para obtener al final estructuras de este tipo, que son sumamente complejas, por eso se les llama redes complejas. Lo que ustedes ven acá es una red, un trocito de la red, una componente de la red que ocurrió el año 2011 en publicaciones. Si ustedes se fijan, es una maraña bastante grande que no se entiende mucho, pero a partir de esta maraña se pueden entender bastantes cosas. Lo primero, existe una medida que tiene que ver con el grado de conectividad, que es una de las cosas que principalmente usamos. El grado de conectividad en redes, en términos técnicos, siempre se llama como el K, ¿no es cierto?, el grado K. Y ustedes fíjense en ese nodo, ahí no se nota muy bien, pero ese nodo tiene una conectividad de 5. Quiere decir que esa persona colaboró en un artículo o en más de un artículo, no lo sabemos aquí, con 5 autores más. Vemos también la presencia de una comunidad. Si ustedes se fijan, ahí hay un conjunto de autores que está densamente interconectado con una conectividad muy superior a la que tiene con el resto. Si ustedes se fijan, está incluso puesto como una especie de madeja ahí que está concentrada. Esa es una comunidad. Cuando hablamos de redes, es una comunidad. Lo interesante es que con todos estos algoritmos de redes complejas, yo puedo procesar, no sé, miles de nodos con una conectividad muy intrincada y poder extraer estas comunidades, poder saber cuáles son los autores que están participando en una comunidad, cuáles son los autores que están más conectados y cuáles son los autores, por ejemplo, como ese que está marcado ahí, que está ubicado en una posición estratégica con el resto. Es decir, es un autor que conecta a dos grupos de personas. Bueno, una serie de estos atributos fue lo que nosotros medimos para cada una de estas componentes conectadas de las redes de colaboración en la región. Entonces, vamos a los resultados que obtuvimos. Lo primero que hicimos fue ver cómo se distribuía la investigación en la región. Ahí no se entiende mucho, pero nuevamente se los voy a contar con palabras. Lo que vimos es que la gran mayoría de las publicaciones y de los autores estaban asociados a 3 universidades, a 3 de las 4 que consideramos. Estaban asociados a la Católica de Valparaíso, a la Universidad de Valparaíso y a la Universidad Técnica Federico Santa María. ¿Y en qué disciplinas? Principalmente en la ingeniería y en algunas ciencias básicas como la bioquímica, la química y la biología. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que nos dimos cuenta también es que la Universidad de Valparaíso, si bien tiene una participación mucho menor que el resto, tiene alguna especie de... maneja algunas disciplinas, de forma mucho más propia, en las cuales no tiene participación en otras universidades. Por ejemplo, tiene el área de la medicina o en el área de la neurociencia. La Universidad de Valparaíso tiene una productividad casi exclusiva, en la cual nadie más le compite. Pero eso no nos interesaba ver la colaboración. Por lo tanto, considerando que las ciencias básicas eran las más representativas de la región y considerando además que la base de datos que estábamos utilizando nosotros refleja mucho más lo que es la productividad científica en esas áreas también, consideramos 4 ciencias básicas que son la matemática, la química, la física y la biología. Cada uno de esos bloques que ustedes ven ahí, si ustedes se fijan, hay 2 bloques, como 2 grupos de edificios que están separados, ¿no es cierto?, que están más o menos justo donde cae el lápiz. El primer bloque acá a la izquierda corresponde a la primera década y el segundo a la década desde el 2001 al 2011. Lo que se ve ahí es que la productividad en cada uno de estos bloques para la primera década fue más o menos parecida en términos de publicaciones. Para la matemática, que es la primera, más baja que la química era muy potente en la década pasada, la física era mucho más baja que la química y la biología era muy parecida a la física. Sin embargo, en la segunda década lo que se ve es que hay un aumento progresivo en el número de publicaciones. Cada una de las barritas representa un año de la segunda década y cada grupo de barras, lo repito, representa una disciplina. Lo que se ve es que hubo un cambio drástico en la segunda década donde comienza a haber muchas más publicaciones, mucha más actividad científica. Y algo muy interesante es que la física toma un papel protagónico en la productividad científica de la región. La química queda un poco desplazada, ¿vale? El protagonismo que tenía en la década anterior lo pierde.
En términos de productividad se ve algo más o menos parecido, ¿cierto? Aquí está, no se alcanza a ver muy bien lamentablemente los años, pero esto corresponde a la segunda década. Lo que se ve es que la cantidad de autores que comienzan a colaborar también aumenta, ¿no es cierto?, en esta última década, y la cantidad de publicaciones totales asociadas al paraíso, no solamente considerando estas 4 disciplinas, también aumenta. Pero como les dije antes, la física, la química, la matemática y la biología son las más representativas de la productividad. Ahora, en términos topológicos, fíjense, esto es un grafo de colaboración del año 2008, en el cual se ven distintos grupos. Ahí tengo marcado solamente uno. Lo que observamos es que al pasar el tiempo, lo que comienza a ver es un aumento en el número de publicaciones y un aumento en el número de autores, pero eso está asociado a un aumento en el número de estas componentes, de estos grupitos, ¿no es cierto? Cada vez que pasa el tiempo, lo que hay es una productividad mucho más atomizada en el tiempo. Lo que uno podría esperar es que cada vez que entra alguien a publicar, vaya publicando con gente que ya lo había hecho antes y pasa a formar parte de una gran comunidad. Pero no, lo que está sucediendo es que comienzan a publicar un grupo acá, comienza a aparecer otro acá, y al final lo que se forma es un grafo como este, compuesto por muchos subgrafos, subredes que no tienen conexión entre sí. Eso lo que a nosotros nos está indicando es que la productividad, si bien aumenta, la colaboración ha ido disminuyendo. Y eso es uno de los primeros resultados que son bastante interesantes y que tal vez no es un fenómeno deseado. Uno podría esperar que la colaboración científica vaya aumentando en el tiempo, sobre todo ahora con todas las posibilidades de colaboración que hay por la Internet. Pero una cosa sumamente interesante fue la que observamos cuando hablamos de la componente gigante. La componente gigante, en teoría de grafos, se refiere a aquella subred que agrupa más nodos. Entonces, fíjense aquí ustedes, hay un montón de nodos y un montón de redes separadas, pero hay una componente muy, muy grande conectada, que es la que está marcada aquí. Bueno, lo que hicimos fue estudiar la evolución, la dinámica de esta componente gigante con el paso del tiempo. Lo que observamos es algo sumamente interesante. Vimos que durante la primera década el tamaño de esta componente gigante no aumentaba, de hecho se mantenía más o menos parejo en el tiempo, en valores muy, muy similares. ¿Qué significa esto? Que casi siempre estaban publicando los mismos autores en la región. O sea, no crecía esto, no aumentaba, no había un cambio drástico. Pero a partir del año 2000-2001, si ustedes se fijan ahí, hay un crecimiento, y es un crecimiento también particular de los sistemas complejos, como lo voy a comentar ahora, un crecimiento muy acelerado de esta componente gigante, en la cual lo que comienza a ocurrir a partir del año 2000 en adelante es que los autores que llegan a publicar a la región de Valparaíso pasan a formar parte de una gran comunidad. Es decir, para llegar a cualquiera de estos autores es posible hacerlo a partir de cualquiera de estos caminos dentro de la red. Y algo muy, muy particular es que este crecimiento sigue una ley de potencia, es un escalado, y es algo que tiene mucho que ver, es como la firma característica de lo que son los llamados sistemas complejos. Los sistemas complejos presentan scaling, presentan escalado, y en este caso hay un escalado, hay una invarianza de escala, hay una estructura que la podríamos ligar al concepto de fractales. Es decir, aquí estamos en presencia de un sistema complejo muy característico. Pero no fue una de las cosas que nos interesó en este proyecto. Ahora, referido a los autores, lo que hicimos fue estudiar sus atributos. Entonces definimos un grupo de estudio como aquellos autores que calificamos como colaboradores. ¿Cuáles son autores colaboradores? Son aquellos que se ven ahí un poco más grandes, como no un poco más grandes, y corresponden a aquellos autores que, como les dije al comienzo, juntan a grupos distintos publicando. Es decir, puede ser un autor que publique algún artículo con alguien de física y también publique un artículo con alguien de matemática. Ese autor para nosotros es un autor colaborador. ¿Ok? Lo que hicimos fue ver cómo era la dinámica de esos autores colaboradores en el tiempo y nos dimos cuenta de lo siguiente, que durante la primera década, al igual que lo que mostraban los resultados anteriores, la gran mayoría de autores colaboradores se mantenía en el tiempo, o sea, no había un aumento en el número de investigadores colaboradores. Sin embargo, a partir del año 2000 en adelante comienza un aumento de la colaboración, es decir, hay personas que empiezan a hacer un trabajo que podríamos pensar que es más multidisciplinar, empieza a colaborar con otros grupos y empieza a conectar grupos.
Y eso es sumamente interesante porque estas personas son los llamados gatekeepers, ¿no es cierto? Son personas de las cuales necesitan estar para que dos grupos de autores estén conectados entre sí. ¿Vale? Lo que se ve arriba es la gráfica de los autores colaboradores, pero por universidad. Y la línea azul y la naranja lo que muestran es que la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Santa María también tienen un crecimiento en el número de autores colaboradores, pero que queda más o menos estable a fines de la década pasada, en el año más o menos 98. Lo que se ve en la línea verde es la Universidad de Valparaíso, que se ve que a fines de la segunda década tiene un aumento en el número de autores colaboradores. Y lamentablemente no se alcanza a ver ahí una línea, pero una línea que también tiene un crecimiento mucho más grande que el de la Universidad de Valparaíso, que tiene que ver con los autores extranjeros. Es decir, a partir del año 2000 comienzan a participar también más autores extranjeros en la colaboración científica de la quinta región. Esta gráfica de acá lo que muestra también es algo parecido a lo anterior. Lo que está mostrando es cómo aumenta la cantidad de autores vinculados al Valparaíso y también los autores totales de Chile a partir de la segunda década, pero yo creo que no vale la pena detenernos en eso porque ya lo remarqué. Lo interesante es que cuando yo considero estas redes y me estoy fijando en los autores nuevos, si ustedes se fijan, todo lo que está pintado con rojo pertenecen a autores que para este año, por ejemplo, para esta red, para el año 2008, son nuevos, ¿vale? Pero resulta que esos autores nuevos pueden ser muchos. Recuerden que lo que estamos haciendo es construir redes porque una publicación aparece vinculada al Valparaíso, al menos de uno de los autores aparece vinculado al Valparaíso. Por lo tanto, en esta red están representados esos autores vinculados al Valparaíso, pero también las personas que colaboraron con él. Por lo tanto, todos los puntos rojos son autores nuevos. Pero cuando yo hago un filtro de esto y veo realmente cuáles son los autores nuevos que llegan a formar parte de una institución en Valparaíso, veo que los puntos rojos se disminuyen bastante. Es decir, lo que estamos viendo antes era participación, pero no de autores vinculados al Valparaíso, sino que de autores nuevos para artículos de Valparaíso. Sin embargo, cuando miramos más en detalle cuáles son los nuevos vinculados al Valparaíso, vemos que son muy poquitos, lo cual tampoco es muy bueno para la región. Ahora, respecto a la afiliación de estos nuevos autores, lo que vimos es que cada una de las barras que ustedes ven ahí en color, cada color representa un año, el año 2008, 2009 y 2010. El año 2011 no se presenta porque no estaba la base de datos completa. Lo que se ve es que es la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la que atrae más investigadores nuevos, seguida por la Universidad de Valparaíso y en tercer lugar por la Universidad Técnica Federico Santa María. Todas tienen, bueno, a excepción de la Universidad de la Católica de Valparaíso, un crecimiento a partir del año 2008 al 2010. La Universidad de Playa Ancha no está captando muchos nuevos investigadores, pero aquí tengo que hacer una salvedad porque la base de datos que nosotros tomamos es la base de datos de Thomson Reuters, de la Easy Web of Knowledge, y esa, como les dije, tiene un registro muy bueno sobre las publicaciones de ciencias básicas, pero la Universidad de Playa Ancha no es su fuerte. Sus fuertes son más carreras humanistas, las cuales no están representadas en esta base de datos. O sea, para estas publicaciones, para este tipo de publicaciones, lo que vimos es esto. Y ustedes se fijan al final que también hay un grupito de otras instituciones, las cuales están principalmente hospitales, que se publica bastante en los hospitales en la quinta región, y también en el Instituto de Fomento Pesquero. Respecto a la productividad de los nuevos autores, lo que hicimos fue lo siguiente. Vimos que cuando entraba uno de estos nuevos autores a la quinta región, le seguimos un poco la ruta de si seguía publicando o no. Y lo que nos dimos cuenta también es de una realidad que tampoco es muy buena. La gran mayoría de los autores no publica absolutamente nada una vez que entra a la quinta región a publicar. O sea, entran, publican y después se quedan ahí y la productividad es muy baja. Sin embargo, hay algunos puntos acá que se ve que hay gente que llega, se vincula a la universidad, a alguna universidad de la región, pero continúa publicando, pero no es lo normal. Lo más común es que se publique muy poco. Respecto al grupo de acogida, llamamos grupo de acogida al grupo de investigadores que acogen a este nuevo investigador. Generalmente la investigación, sobre todo hoy en día, en grupo. Entonces lo que se hace,
Uno llega a un grupo que ya está conformado, ¿no es cierto?, está establecido, y uno llega a colaborar con ellos. Vimos cómo era ese grupo que acogía a los nuevos autores, si eran grupos grandes, si eran grupos pequeños, si eran grupos que eran productivos o no. ¿Por qué hicimos eso? Porque como observamos que la red de colaboración científica es una red que es compleja, tiene propiedades de red compleja, quisimos ver si detrás de esto había alguna razón. Se sabe que las redes complejas tienen topología compleja porque detrás de su crecimiento hay algunas reglas que gobiernan su evolución, podríamos decirlo así. Una de los mecanismos propuestos para la evolución de los sistemas complejos y de las redes complejas tiene que ver con el enlace preferencial. Es decir, yo me enlazo a aquellos más conectados. Quisimos ver si en el caso de los autores pasaba algo similar. Quisimos ver si los autores que llegaban podían elegir acercarse a un grupo que tenga buena productividad o que tenga mucha conectividad. Y lo que nos dimos cuenta que eso no es tan así. Y de hecho, referido al tamaño de los grupos, lo que observamos es que principalmente los nuevos autores llegan a trabajar a grupos muy pequeños de personas. ¿Ok? Y algo muy decidor tiene que ver con la experiencia de esos grupos de acogida. Nosotros vimos que las personas que llegan a trabajar a la quinta región, a alguna universidad y a publicar, generalmente lo hacen con aquellos grupos que también tienen una baja productividad, tienen una baja, llamamos entre comillas, experiencia, ¿no es cierto? Entonces, eso echa un poco para abajo la idea que podría haber aquí un enlace por preferencia. Al parecer la gente no elige con quién ir a trabajar por conectarse a un mejor grupo, a un grupo más potente, a un grupo más productivo, sino que a lo mejor es solamente lo que hay, es solamente las posibilidades que le quedan. Lo mismo que se puede ver ahí, la distribución de la productividad en los grupos de acogida y la conectividad histórica de los grupos de acogida también no es muy potente. Sí, con esto termino. Y por último, los últimos grafos que les quiero mostrar son aquellos que hablan de la colaboración entre las universidades. Extrañamente, lo que vimos es que las universidades de la región colaboran muy poco entre sí en comparación a la colaboración que tienen ellas con otras universidades del país. Principalmente colaboran mucho más con las universidades de aquí, de Santiago, y también con universidades que son extranjeras. Pero la colaboración entre las universidades de la región es poca, y eso también es un fenómeno indeseado, eso para todos los años. Y por último, acá lo que se muestra es que la colaboración más fuerte ocurre entre 3 de las 4 universidades que estábamos viendo, para cada uno de los años que se estudiaron. Entre la Santa María, la Universidad de Valparaíso y la Católica de Valparaíso. Pero la Universidad de Playa Ancha, si bien ha aumentado la colaboración en el último tiempo, tiene una colaboración mucho menor con el resto. Y con eso termino las conclusiones. Yo creo que ya se las dije, a partir del año 2000 ocurrió un cambio fundamental que hizo que cambiara la estructura de colaboración. Comenzó a haber más autores publicando, sin embargo, esa productividad no significa un aumento en la colaboración, al contrario, es como una producción más atomizada. Y bueno, eso es. Muchas gracias. Amigos y amigas de TV Senado, estamos en vivo con ustedes con el seminario Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía, y también nos pueden ver a través de nuestra página web www.senado.cl. Señora directora, puede seguir con este seminario. Bueno, tengo un gran agrado de presentar a nuestro panelista, don Juan Emilio Cheire, quien es muy conocido, digamos, por la ciudadanía, pero hoy día está en roles muy distintos y muy atractivos, y por eso está aquí con nosotros. Es licenciado en Ciencias Militares, magíster en Ciencia Política, magíster en Ciencias Militares y doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. A partir de julio del 2006 es director fundador del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago, cuyo objetivo es desarrollar estudios, investigación, docencia y extensión acerca de los temas de carácter internacional desde una mirada interdisciplinaria. Lo anterior para fomentar la paz, la seguridad, el progreso
y la solidaridad entre las naciones. Como general del Ejército llega a la más alta investidura de la carrera militar, comandante en jefe. Su gestión tuvo dos objetivos claros: transformar el Ejército de acuerdo a las necesidades y las características del sistema internacional del siglo XXI y reinsertar a la institución como patrimonio de la sociedad chilena tras la crisis política y social detonada en 1973. Adelante. Gracias. Agradezco la invitación del senador Carlos Cantero para participar en este seminario de indudable importancia. Mi aproximación al tema de las redes de pensamiento la efectúo después de haber leído el documento que orienta esta actividad, el libro Desarrollo e Implementación de la Gestión del Conocimiento en el Parlamento de Finlandia. Parto por dejar constancia que no soy un experto en el tema y por lo tanto la visión que compartiré se fundamenta en mi formación en el ámbito de la sociología y en el pensamiento propio del contexto del mundo actual, donde la actividad en el Centro de Estudios Internacionales, como asimismo el conocimiento teórico de esta disciplina y de la estrategia, constituyen las bases sobre la cual fundamentaré el aporte que propongo compartir con ustedes en este seminario. En la estructura del programa, el libro que nos ha presentado el senador Cantero entiendo que configura un marco de referencia y como tal creo que no es nuestra tarea hacer una presentación del mismo. Sin embargo, deseo resaltar que el texto nos hace, más allá de su contenido de detalle, un llamado a ampliar la mirada en los procesos propios del conocimiento, de la toma de decisiones, de la implementación de políticas públicas, en los sistemas educativos y, en fin, las diferentes interacciones que se dan hoy en este mundo que nos corresponde vivir. En ese sentido, concuerdo plenamente con lo que, a mi juicio, constituye la esencia de aquello que el libro nos aporta, ya que estimo que en el mundo de hoy las relaciones dejaron de estar dadas en la noción clásica del paradigma de fronteras, al haberse dado paso al nuevo paradigma de redes, el cual a la fecha coexiste con el anterior, pero ha adquirido una creciente fuerza que debemos asumir. Y conforme lo vimos en la presentación que se nos acaba de hacer y en las presentaciones de las mañanas, este tipo de miradas es poco frecuente. Y yo diría que en Chile se está dando la paradoja que hay un incentivo a mantenerse en el paradigma de fronteras y no incursionar con fuerza en el paradigma de redes. Y eso es lo que a mi juicio constituye el eje central de la propuesta del libro. En efecto, la antigua estructura de compartimentos estancos, las divisiones de diferentes tipos, entre las cuales destacan las razas, los países, las religiones, las clases sociales o las estructuras, ya se encuentra probado que entregan visiones parciales de la realidad, las cuales impiden establecer e identificar los ricos contenidos que podemos obtener mediante un proceso en redes que lleve a generar interacciones y establecer las mutuas relaciones que se dan entre el conjunto de variables que antes constituían sistemas aislados. La excelente presentación de Juan Pablo nos muestra cómo, en el tema que él aborda, las redes recién se empiezan a visualizar en Valparaíso, pero cada nicho es un compartimento estanco, cada universidad hace lo suyo con sus investigadores. Este paradigma de redes permite esas interconexiones que visualizamos recién. En esencia, el libro que se ha comentado nos presenta el modelo construido en el Parlamento de Finlandia. Al respecto, me parece interesante destacar la singularidad de esa cultura.
la organización política, del nivel de debate al interior de esa sociedad. Lo que me lleva a pensar que lo que allí se establece es un modelo, y más que sus contenidos de detalle, lo que nos aporta es el tipo de mirada que fundamenta la propuesta que se construye. Los ejemplos del senador Cantero que nos mostraban aspectos de la educación, de Finlandia, el mismo ministro Alamán cuando muestra el nivel de desarrollo, nos lleva a los productos. El tema es qué está detrás de ello. Obedece a una cultura especial. Yo también quedé muy impresionado las veces que he seguido el tema desde aquí o visitando Finlandia. Desde esa perspectiva y para terminar la relación con el libro, solo quiero enfatizar en que concuerdo plenamente con la necesidad de generar en nuestros procesos un nuevo escenario que asuma, como lo establece un estudio, que el mundo viene en formato de red y el saber se está integrando en redes. Cada vez nuestro modo de pensar tendrá que ser capaz de instrumentar la complejidad y las diferentes formas de aprehensión del mundo y de las ideas. Ese es, a mi juicio, el mensaje central que se deduce del libro y de la interesante propuesta a convocarnos del senador Cantero. La realidad antes descrita en Chile se presenta en muchos ámbitos y dentro de ellos quisiera exponer, en primer lugar, aquella que se vincula con lo internacional. Por una parte, al ser uno donde me ha correspondido actuar, y por otra, ya que es en el sistema internacional donde cada uno de nosotros desenvuelve su quehacer. Vale decir, esta mirada en red no está tan perdida ni es algo que no se dé. Y quiero presentar 3 ejemplos. El primero, el del sistema internacional. En el mundo de lo internacional, atrás quedaron los paradigmas de las visiones tradicionales y clásicas. El mundo de la posguerra fría y de la globalización transitó desde el ordenamiento mundial bipolar a un orden de transformaciones marcado por la coexistencia en un mismo espacio social de diversos tipos de fuerzas que afectan a distintas comunidades del globo. Se produce así un fenómeno omnicomprensivo, por cuanto entraña un cambio en los compartimientos habituales de los distintos sectores y áreas de la vida, de las unidades estatales, transnacionales y sistémicas a lo largo del planeta, razón por la cual condiciona la práctica y en lo consiguiente la teoría de las relaciones internacionales, encauzándolas a adoptar necesariamente un modelo que diagnostique esta realidad, cuál es el de la interdependencia compleja. Destaco este modelo por cuanto estimo se vincula directamente con lo que estamos debatiendo en este panel, que son las redes de pensamiento, como asimismo coincide con la mirada que se nos propone desde el libro en el sentido de asumir la diversidad y construir las relaciones que guiarán la sociedad del conocimiento a partir de amplios entramados que voten las barreras de las visiones unilaterales y desintegradoras. La teoría de la interdependencia compleja nace con el trabajo de Robert Keohane y Joseph Nye, quienes plantean el estudio interrelacionado de los fenómenos y actores que configuran el mundo caracterizado por un alto nivel de complejidad, indicándonos que entre todos los actores, incluidos los estados, se dan relaciones de interdependencia. La nueva mirada incorpora a esta red la presencia de múltiples centros de poder, no solamente el Estado, donde están los estados, pero conviven, cohabitan, se integran, se interrelacionan con organizaciones internacionales, con corporaciones multinacionales, con ONG, con empresas, con personas. Y sus análisis integran, relacionándolos, actores económicos, políticos, sociales y militares. Lo que estoy enfatizando es que en el quehacer de hoy, tanto en los temas internacionales como en los estratégicos y geopolíticos, se evolucionó desde los enfoques clásicos hacia uno que va tejiendo un amplio entramado de organizaciones y temas que con una perspectiva sistémica de tipo abierta, con conectividad ilimitada, la cual va interrelacionando aspectos que podrían visualizarse como absolutamente diferentes. Hacerlo genera un tránsito y circulación de conceptos e ideas cuya trama va diseñando y encontrando respuestas de carácter innovador, donde los análisis guiados por la razón, pero también por la intuición y por las habilidades blandas, van permitiendo dar valor comprensivo y generar propuestas absolutamente diferentes a aquellas que se obtenían con los modelos clásicos de carácter cerrado.
Los estados que siguen mirando las relaciones internacionales desde los paradigmas de fronteras y no entienden este nuevo funcionamiento del sistema internacional tienen una inadecuada política exterior, por cuanto siguen con visiones de compartimentos estancos. Una mirada de esa naturaleza es propia de la naturaleza que describí, es propia del pensamiento en red, objeto de este panel, entendido como un modelo transdisciplinario que integra conceptos del psicoanálisis, los avances de la neurobiología y la dinámica de las redes complejas. Así, este pensamiento toma en consideración 3 niveles entramados: la integración del pensamiento intuitivo con el lógico lineal, la incorporación de la atención flotante a la atención focalizada y la conexión empática con el otro. Es en estos estados donde se despliegan tanto el pensamiento creativo como las experiencias creativas compartidas. Para cerrar esta primera conceptualización, quisiera manifestar que desde mi perspectiva, una visión como la descrita es la única que hoy día permitiría entender el sistema internacional actual y, por lo tanto, definir escenarios y, sobre todo, proponer un actuar coherente dentro del mismo. Y ahí quiero dar un ejemplo del Vaticano. En el Vaticano podría pensarse que los grandes temas se debaten en forma cerrada. En una visita que me correspondió hacer, conocí las academias vaticanas, que hay varias, una de la ciencia, una de la vida. ¿Y quiénes conforman las academias del Vaticano? Lo conforman 40, 50 personas, ya no me acuerdo exactamente cuántas son, pero cuando entré a esa sesión en la Academia de la Vida, habían 20 y tantos premios Nobel. Muchos son agnósticos. ¿Quién se está trabajando ahí para dar una opinión en relación a ese tema importante que el Santo Padre plantea? Se está trabajando en red. Personas de diferentes nacionalidades. Hay un chileno de la Universidad Católica, el doctor Vicuña, que es miembro de esa academia. Eso les muestra que de allí que el Vaticano en lo internacional y en otros aspectos tenga una mirada muy importante. En efecto, las demandas del mundo de hoy, multilateral, multicultural, multidisciplinario y multitextual, solo es posible satisfacerlas con una red de pensamiento. Y eso es en el fondo lo que encierra el modelo que he buscado sintetizar en el ámbito internacional y que rige nuestras relaciones internacionales de seguridad, como asimismo los enfoques estratégicos y geopolíticos. Sin embargo, hay otro ámbito donde podemos observar las mismas tendencias. Me refiero a los temas de la educación y el aprendizaje. Al respecto, usaré conceptos derivados de la teoría del aprendizaje invisible, una moderna propuesta que un chileno, investigador de Oxford, Cristóbal Cobo, y John Moravec, han desarrollado en los últimos años, contando cada vez con una creciente importancia. Ellos se preguntan, ¿cómo aprender en tiempos de una globalización hiperconectada, plana y en red? Y llegan a definir que los jóvenes de hoy tendrán que ser, como lo vimos en el ejemplo de Finlandia, que ya a los 7 años nos muestran lo que ahí vimos, los jóvenes de hoy tendrán que ser capaces de pensar sistemáticamente, pensar simulando, prosperar en medio de cambios, retos e incertidumbres, crear y manipular pasados, presentes y futuros alternativos, adquirir y responder a las metas y desafíos, entender y utilizar eficazmente la información existente, construir y utilizar conocimiento aplicable a nivel individual, construir y utilizar nuevos conocimientos relacionados con los contextos, procesos y culturas, utilizar eficazmente las actuales y emergentes tecnologías de información y comunicación, adquirir y evaluar el conocimiento de diversas tendencias globales, escribir y hablar de manera independiente, asumir el compromiso personal de hacer las cosas bien. Preguntémonos si una mirada del sistema educativo como la que nosotros estamos dando produce personas, seres humanos, con esas capacidades. Lo que ellos proponen es que para alcanzar esas competencias, el aprendizaje invisible plantea la necesidad de que la preparación se debería orientar hacia futuros que no se encuentran ni siquiera sospechados y que ello resulta imposible hacerlo sin reestructurar los sistemas educativos satisfaciendo las necesidades de la sociedad moderna y del futuro. Se enfatiza en cómo aprender y no solamente en qué aprender.
Y también se incorpora la necesidad de desaprender el conocimiento, entendida como el imperativo de deshacerse de todo aquello que, si se mantiene, va a contaminar nuestro conocimiento. Pero aquí me uno a la excelente reflexión que nos regaló el doctor Maturana. Cuando uno es tan grave no desprenderse de aquello que nos va a hacer mal en el conocimiento, cuanto de la otra alternativa de que por querer desprendernos nos desprendamos de todo. Y el doctor Maturana lo que nos decía es que debemos definir qué conservar, sobre todo en los procesos de transformación y cambio. Por cierto, un modelo del aprendizaje invisible potencia la participación e incorpora la tecnología como una herramienta pragmática. Es importante asumir que para este modelo copiar, lejos de ser malo, es bueno, ya que el uso de nuestros productos por otros no debe preocuparnos. Al dar visibilidad a todo lo existente, se potencia la creatividad en un proceso de cambio permanente y muy dinámico. El modelo descrito acepta y promueve, como lo establece Cross, la educación formal y la informal. Pero las estadísticas indican que nosotros, en la formal, solo aprendemos el 10 o el 20%, y de la informal, en la cual nosotros en general no creemos en Chile, viene el 80 o el 90% de nuestro conocimiento de este tipo. Con la breve reseña efectuada de esta teoría, lo que quiero decir que tanto en el sistema internacional cuanto en la educación, el pensamiento en red es el que lleva la vanguardia. Una tercera noción, la del pensamiento, la podemos encontrar en las dimensiones de la seguridad y la defensa. En esas vertientes, los vertiginosos acontecimientos que observamos han provocado también que se haga más difusa la distinción clásica entre la seguridad exterior y la seguridad interior, cada vez más diseminada y dominada por dos efectos: la transnacionalización de los problemas de seguridad y la diversificación de los actores que intervienen e influyen en ella, dibujándose escenarios que comprenden amenazas que no pueden ser enfrentadas aisladamente, las cuales están sugiriendo al Estado prever respuestas acordes a partir de una adaptación estratégica a la globalización, remodelando los esquemas de seguridad. Lo anterior se traduce en que los temas de la agenda de seguridad mundial, continental, regional y vecinal ya no se encuentran remitidos exclusivamente a tópicos estratégicos, aquellos de defensa clásica, la defensa de nuestros potenciales adversarios, sino que están incluyendo progresivamente asuntos sociales, mediáticos, étnicos, jurídicos, medioambientales. Indudablemente ello supone para el Estado democrático un tema pendiente, en cuanto a la necesidad de debatir sobre el perfeccionamiento de las estructuras orgánicas que sirvan de plataforma para incluir dinámicas interrelacionadas de diferentes actores en procura de un mejor proceso de toma de decisiones que posibilite, por una parte, el ejercicio de los principios democráticos y, por otra, una efectiva y real integración de las visiones de todas las entidades involucradas en asuntos que combinan lo político con lo estratégico, definiendo las instancias adecuadas y los procedimientos que hagan factible la participación mutua. Un solo ejemplo: en la región, nuestra región de América Latina, es la única región del mundo que no tiene guerras. Sin embargo, es la región del mundo donde hay más muertes por violencia. Por lo tanto, la seguridad dejó de estar constituida solamente por los asuntos militares y estratégicos, y hoy día son temas de seguridad: la droga, el narcoterrorismo, la seguridad interior, el crimen organizado, las maras y otros. No me cabe duda que estos modelos propios de redes de pensamiento se presentan en muchos otros ámbitos. Yo he dado tres: el sistema internacional, la educación y la seguridad y defensa. De allí la importancia de este seminario y de la propuesta que se nos hace, la que desde mi perspectiva se orienta a plantear el desafío de incorporar este tipo de aproximación en nuestro quehacer como sociedad. Especialmente importancia tiene que el nivel político y el Parlamento se nos esté planteando este tema. Y allí quiero llevar mi reflexión final. Al respecto, a mi juicio es del todo necesario, ya que, como he demostrado en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, ello ya se produce, lo cual exige que el trabajo a nivel político también asuma el dinamismo propio de los estudios de las redes complejas. Desde esa perspectiva, y siguiendo el pensamiento de Duncan Watts y Steven Stockatz, el link que aportaría la incorporación a la red de pensamiento de una variable como la política
acortaría la distancia entre un punto y otro y aumentaría la conectividad de toda la red. Al respecto, para nadie es un misterio que todas las encuestas reflejan que el quehacer político se encuentra alejado de la sociedad y como tal tiene una baja valoración de la confianza. Pienso que hay muchas causas y no es este el momento de analizarlas, pero sin duda existe una ciudadanía empoderada que ya está actuando en red y no necesitamos ejemplificar al respecto, la cual no se conecta con los actores políticos relevantes que no están actuando en red, ya que al parecer a ese nivel político la lógica de pensamiento y acción no obedece a la misma concepción sistémica propia de la red y propia de la sociedad, y por lo tanto se produce un divorcio entre la forma de pensar y actuar de la sociedad con la forma de pensar y actuar de la política. Desde otra perspectiva, creo que la función política hoy día exige que quienes cumplen esta noble tarea amplíen su mirada hacia horizontes donde solo es posible poder darle valor comprensivo a los fenómenos si se incorporan variables hasta el momento consideradas como secundarias y poco importantes. Me refiero a aquellas de la intuición, la empatía, la sensibilidad, la belleza, la creatividad, el humor y tantas otras, a veces calificadas como débiles o secundarias, frente a la racionalidad considerada como fuerte. El senador Cantero nos advertía al respecto. La sociedad actual a diferentes niveles está muy sensible a variables que no se incorporan a muchos de los análisis que llevan a las decisiones en los ámbitos políticos. Un pensamiento en red adquiere coexistencia, como lo establece Mark Granovetter, por los lazos fuertes. Sin embargo, tiene expansión por los lazos débiles. Creo que este es otro de los desafíos concretos que al nivel político, de ser asumido en el contexto de un pensamiento en red, le permitiría generar un avance a la política, en la necesaria cercanía con las demandas de una sociedad, que ya no solamente está orientada al logro, sino que muy guiada por objetivos de carácter intangible, que solo son comprendidos ampliando el enfoque hacia variables que van más allá de las racionales y medibles. El tema que se nos ha propuesto es mucho más profundo y vasto de lo que hemos tratado de aportar. Pienso que el valor de esta convocatoria radica en poder identificar la tendencia emergente en el mundo con respecto a la creciente importancia y necesidad de asumir aquello que nos proponen los modelos vinculados a las redes de pensamiento. Ya esos conceptos, como he tratado de mostrar, se han incorporado en diferentes ámbitos y esferas de acción. El modelo de Finlandia nos demuestra que un parlamento también lo ha asumido. Es obvia la conclusión, en el sentido que resultaría del todo conveniente en nuestro país incorporar a la política este tipo de aproximación, lo cual exige de un trabajo que requiere método, voluntad política y aporte interdisciplinario. Hacerlo, sin duda, tiene complejidades, ya que lo urgente normalmente posterga iniciativas como las que podrían llevar a encontrar una fórmula de acometer una tarea como la descrita. Desde mi perspectiva, hay que hacer un esfuerzo para emprender un camino que lleve a generar un modelo propio, ya que pienso, independiente del respeto que puede merecer la experiencia de Finlandia, es del todo conveniente en esta materia desarrollar procesos que incorporen nuestra cultura, nuestra organización, nuestro marco legal, nuestras instituciones y nuestra realidad nacional, ya que un trabajo de esta naturaleza así lo exige. Pienso que Chile se encuentra en un momento especial de su historia, donde hay tremendas expectativas y una situación privilegiada que nos permite aspirar a hacer realidad el logro de nuestro objetivo de desarrollo. Sin embargo, obtenerlo pasa por alinear la sofisticación que tenemos en temas tales como nuestro marco jurídico, la amplia red de acuerdos comerciales, el buen nivel de nuestro desarrollo productivo y tantas otras fortalezas, con aquellas carencias que se reflejan en nuestros procesos educativos, también en la competitividad del país, en la igualdad, en la participación ciudadana, en un mayor nivel de la política, como tal, con énfasis en resolver la participación de la sociedad en el quehacer de la nación. En esas y otras carencias, una mirada propia vinculada a las redes de pensamiento, sin duda generaría en todas esas dimensiones un cambio fundamental, un cambio en aquellas carencias que, de no ser asumidas con este tipo de mirada,
van a seguir siendo carencias y van a constituir el freno para alcanzar el desarrollo. De allí que solo me queda concluir que plantear el tema ha sido un aporte de este seminario, pero lo más importante, que asumir el tema constituye un deber. Bueno, tenemos, según me han dicho, un momento para 2 preguntas. Están disponibles nuestros panelistas para responder. Por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Roxana Donoso, de la Biblioteca del Congreso. Mi pregunta es para Juan Carlos. Súper interesante el modelo de redes, pero llama la atención que solo se manejen en el ámbito de Easy Web of Science y de las publicaciones que tienen factor de impacto, y no haya una mirada sobre el mundo del Open Access, que tiene fuentes tan importantes como Archive y otras más que son relevantes dentro de las comunidades y pueden hacer una modificación de ese grafo de redes profundo. También podríamos pensar en Google Scholars. Un poco eso nos llama la atención, que hemos estado comentando. Sí, totalmente de acuerdo. Sabemos que una de las falencias que tiene el modelo nuestro, pero teníamos que partir por algo, y aquí hay algo súper práctico. Las bases de datos que usted menciona, muchas de ellas no están normalizadas en términos de formato. Y una de las cosas complicadas es tomar estos datos desde la Internet, ¿no es cierto?, extraerlos y procesarlos. Ese procesamiento, nosotros ya con la base de datos que está en este formato que mostré, que es BibTeX, ya fue complicada porque tampoco está muy ordenado y tuvo cambios a partir del año 98 en adelante y tuvo cambios los últimos 4 años. Si ustedes se fijaron, mostré algunos resultados que correspondían precisamente del 2008 al 2011. Con las bases de datos que hizo usted, donde está Archive, no sé, u otras, el Google Scholar, también tienen problemas aún más profundos sobre ese punto. Por lo tanto, el procesamiento de los datos es mucho más complicado. Pero sin duda, le encuentro toda la razón. O sea, lo que nosotros aquí obtuvimos una fotografía parcial y sesgada, lo más posible. Pero había que partir por algo y fue algo técnico, más que un enfoque. ¿Te puedes presentar, por favor? Buenos días, mi nombre es Claudia Gilardoni. Quisiera hacer una pregunta al investigador, a Juan Carlos. Me gustaría saber qué posibles soluciones ven ustedes al fenómeno que está ocurriendo en la Quinta Región en términos de investigadores, que si bien es cierto está siendo más productiva la labor, está siendo también más atomizada y están trabajando en estancos y en áreas más limitadas. Mira, gracias por la pregunta. Anoche estaba conversando con mi suegro y me decía, ¿cuáles son las soluciones que hay sobre la mirada de los sistemas complejos? Y él me preguntaba por si había alguna ecuación que me permitiera a mí solucionar los problemas. Y bueno, yo lo que le dije es que esto de los sistemas complejos, una de las cosas que enseña es que no hay una única ecuación para poder resolver esto y no hay recetas de repente para la solución. Porque precisamente estamos hablando de sistemas de alta complejidad con interacciones que no son para nada triviales y no se entiende muy bien la evolución de estos sistemas ni el comportamiento. Pero después de escuchar a Juan Emilio Cheire, me di cuenta de que en verdad lo que buscamos no es una ecuación. Y yo lo que diría, la receta para esto es saber que estamos frente a sistemas que están interconectados. Sabemos que hay un trabajo en red. Al saber eso, al conocer que los sistemas funcionan de esa forma, que funcionan como un sistema que no son aislados, que son sumamente complicados, que hay interacciones y que las interacciones no son triviales, yo creo que esa es la receta para poder enfrentar los problemas, para poder dar soluciones. Juan Pablo, sí. Alejandra. Sí, mi nombre es María Alejandra Rojas, yo soy bibliotecóloga y jefe de biblioteca de la Corfo. En relación a lo que Claudia señalaba, me interesa mucho analizar cómo aterrizar y cómo bajar
esa falta de colaboración o esa atomización que hay en esa relación, digamos, o no relación entre los autores. Sabiendo que hoy día es clave la colaboración y que hay más redes, si bien se necesitan más redes, hay redes funcionando, ¿cómo podemos bajar y hacer que esos colaboradores que se veían en tu sistema, en tus gráficas, que son claves, ¿cierto? No son los autores principales, pero que sin la existencia de esos colaboradores o coautores, esas relaciones no existirían? O sea, ¿cómo podríamos entonces hacer que esos colaboradores pudieran tener un rol más relevante, te fijas, de manera que puedan generar y potenciar en el fondo una colaboración o generar una investigación más rica y redes más potentes? Sí. Porque ahí hay una clave. O sea, tú lograste identificar que los colaboradores son la clave. Sí, son una de las piezas de la red. No sé si la clave, porque tampoco me atrevería a decir que hay un perfil de investigador que sea el responsable de la productividad de la región, pero sí, sin duda, son importantes en términos de su posición en la red. Ahora, respecto a qué es lo que se podría hacer para fomentar eso, yo creo que depende de cada institución y de una mirada un poco más sistémica y comprender que la colaboración es la forma de generar una mayor productividad. Tal como se dijo, como lo dijo el orador pasado, hay investigaciones teóricas que demuestran que los enlaces débiles en estas redes sociales son mucho más importantes que los enlaces fuertes. O sea, si yo soy amigo de mucha gente, pero esa gente pertenece solamente a una subcultura, a un subgrupo, y yo no tengo, y solamente me reúno con ellos, a pesar de que yo tengo relaciones muy fuertes con ellos, no tengo relaciones con gente que me saque de mi mundo, prácticamente no participo. Y pues desde ese punto de vista, estas personas, estos colaboradores, estos investigadores multidisciplinares que investigan en diversas áreas, son la clave. Yo creo que se está cambiando al respecto. La ciencia ya no es tan cerrada. Yo creo que hay un cambio, a pesar de los resultados que nosotros vimos aquí, que hay una producción más atomizada, se ve que hay más colaboración con el extranjero, se ve que hay más productividad, y eso de alguna forma u otra va a llevar a que la colaboración aumente en algún momento. Pero tiene que haber un cambio también de switch por parte de las instituciones que fomenten esa colaboración entre las universidades y entre los grupos también dentro de la misma universidad. Sergio Velasco, de Pensar Chile, San Antonio. General, después de escuchar su brillante exposición y desafiante exposición, mi pregunta está, y me cabe hacerla con mucho respeto, ¿cuál ha sido el rol del ejército en democracia para la gestión del conocimiento, para el aporte al desarrollo del país, y cuál es la voluntad del ejército después de su experiencia como comandante en jefe? Bueno, yo creo que, y esto no es mi opinión, sino que está avalada por datos duros, digamos. Yo creo que el ejército tiene el mérito de tener este tipo de mirada, a contrario de lo que se podría pensar, que es una institución vertical, jerarquizada, cerrada, etcétera, etcétera. El ejército logró su proceso de transformación, que lo tiene hoy día posicionado en una estructura que, como decía el doctor Maturana, mantuvo su esencia, no desnaturalizó su función, pero cambió su estructura, su forma de organización, su forma de gestión, sus procedimientos administrativos, su mismo despliegue territorial, su pertenencia al mundo, la forma de enfrentar sus misiones, su equipamiento, en un proceso que se orientó exactamente por este tipo de filosofía, por este tipo de mirada, por este tipo de aplicación de sistemas. El ejército del siglo XXI es un ejército que no solamente está organizado en esta manera, digamos, sino que tiene su equipamiento, tiene su doctrina, tiene su forma de actuar y su forma de pensar,
y sus sistemas educativos fundados en esta mirada. Ahora, ¿cómo le podría demostrar yo eso en datos, digamos? El ejército era un ejército territorial y hoy día es un ejército que se estructura en base a funciones. El ejército territorial estaba desplegado a lo largo de todo Chile. El ejército hoy día tiene una estructura diferente, una estructura integradora. Se lo voy a poner con un dato logístico, por ejemplo. Si es que antes el ejército, el señor de Puerto Montt o el comandante de Arica, tenía que comprar papel, tenía que pedir su munición, tenía que estructurar sus sistemas de alimentación, tenía que administrar personal, etc. Hoy día no. Hoy día la red le permite eso. Ahora, en la interacción del ejército también actúa en red. La forma de interoperar en territorios lejanos, de estar en Bosnia o de estar en Haití, o de estar con despliegues de paz en diferentes partes del mundo, en Chipre, lo interconecta con un sistema. La misma forma de cómo se analizan los temas en las juntas de comandantes en jefe, a los clubes que pertenece Chile, digamos, se piensa así. Entonces, la forma de generar información. Y otra forma que muestra la sensibilidad. Hoy día, por ejemplo, en la sensibilidad, el ejército es muy permeable a las habilidades blandas. El dolor, el tema de la familia, el tema de los gustos, las aficiones, el fomento a actividades que son del ámbito personal, están radicadas en cada lugar, sobre todo en aquellos lugares donde es más inhóspito, para que la persona pueda estar, no solamente tenga vocación, sino que esté contenta con lo que hace. Y también le diría que en la reestructura del ejército con la sociedad que hubo, y que es notable las estadísticas, nosotros a inicios del 90, con el advenimiento de la democracia, el ejército no tenía un nivel de confianza de más de 30%, y era percibido como cercano a un sector político y alejado del otro sector político. En el año 2010, es curioso, mientras todas las instituciones bajan la confianza, el ejército la sube. Y hoy día está en todas las encuestas, desde el año 2006 a esta fecha, está en los 3 primeros niveles de confianza del país. Y hoy día el 90% piensa que el ejército es de todos los chilenos. ¿Cómo se logró eso? Eso se logró con una mirada de este tipo. Si usted mira solamente aquello que es su ámbito, aquello que es su función militar, y no entiende la sociedad en su diversidad, usted no podría haber dado otros pasos. Y lo quiero graficar. Cuando usted toma posición y da una opinión de cuál va a ser el rol político del ejército, cuando, por ejemplo, le piden su opinión sobre la reforma constitucional que llevó a terminar con los enclaves autoritarios y que llevó a que se modificara, por ejemplo, la movilidad de los comandantes en jefe, o que se modificara la pertenencia las funciones del Consejo de Seguridad Nacional. Cuando usted da opinión con una visión restringida, fronteriza, de su tema, va a dar un tipo de opinión. En cambio, cuando usted tiene una mirada de este tipo, la opinión le va a salir fácil. Le va a salir inspirado en un conocimiento distinto. Entonces, lo que quiero decir es que el proceso de transformación que se le reconoce al ejército, cuanto el proceso de reinserción en la sociedad, estuvo marcado por este tipo de mirada. Y hoy día su quehacer está marcado por este tipo de mirada. Hay una aquí ya. Se escucha súper mal. En un momento. 1, 2, 6. Hola. Hace un momento usted dio una información que yo nunca había oído de manera tan categórica y la verdad que me impactó bastante. Usted dijo, América Latina es la única región del mundo donde no hay guerras. Yo digo, si no hay guerras en América Latina, ¿por qué hay ejércitos?
porque los ejércitos no son solamente para las guerras y las funciones de seguridad son más amplias que la sola guerra. Y quizás no hay guerras porque, le voy a contestar bien corto, quizás no hay guerras porque hay ejércitos. Bien. Vamos. Había que yo no alcanzo a ver cuando camina el micrófono. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Bueno, mi nombre es Pablo Sáez, soy magíster en educación, comunicación y, bueno, ya no nuevas tecnologías. Tecnología no. Estaba analizando recién lo que decía Juan Pablo y lo encontré de por sí muy interesante. Dos aspectos relevantes, uno del que hablaste tú, que fue la atomización, y el otro que yo agrego, que es la competencia. Hablamos de atomización, por ejemplo, y establezco, no sé, a buenas y primeras puedo establecer que la atomización se puede ver al empoderamiento, por ejemplo, de las personas dentro de un, no sé, un entorno tecnológico. Hoy en día las personas tienen mucho más acceso a las tecnologías, desde el hogar, desde las aulas, la sala de estudio, donde sea. Por otro lado, bueno, eso le da acceso a la información. Por otro lado, la atomización no se puede estar dada, por ejemplo, por los círculos de pensamiento cerrado. Sabemos que muchas veces ser un alumno y tener una idea brillante, a los profesores a veces no les agrada mucho porque pensamiento muy básico, pero ¿sabe qué sucede? Es competencia. Por otro lado, también se da este fenómeno, como dicen por ahí, el librito de la cola larga, ¿ya? La proliferación de los medios en Internet, la atomización también del pensamiento un poquito más crítico que permite esa cierta atomización en la producción de, llamémosle, publicaciones. Ahora bien, viendo los últimos ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos se asocia el MIT de Harvard, ¿ya? Mientras que, por otro lado, vemos en la gráfica que tú mostraste delante, hay un tema de que, si bien es cierto, los colaboradores, o sea, se establecían relaciones entre colaboradores, entre publicantes, colaboradores, como sea, pero a su vez las universidades o las instituciones no colaboraban entre sí. Nosotros muchas veces estamos en posición de copiar o tomar modelos norteamericanos de pensamiento, entre comillas, ¿ya? Y también nuestra educación debiese tender, entre comillas, a copiar esos modelos. Pero ¿qué está pasando aquí? La independencia que está teniendo la forma de colaboración, desde tu punto de vista, ¿es positiva o es negativa? ¿Estamos recibiendo una influencia que nos pueda llevar a un estadio superior de pensamiento o nos estamos estancando en relación a eso? Gracias por la pregunta. Son temas que también lo hemos pensado y también nos ha hecho cuestionarnos los resultados. De partida porque esa producción atomizada, que yo la defino como menos colaborativa, tal vez no es mala y tal vez obedezca precisamente a lo que dices tú. De hecho, se ve que hay más publicaciones, se ve que hay más actividad y esa producción atomizada en pequeños grupos, tal vez lo que está reflejando es la forma de hacer ciencia hoy en día, donde tal vez es mucho más fácil y tú no necesitas pasar por un organismo central, que una de las características que tienen los sistemas complejos que no tienen una organización central, son rizomas desde el punto de vista de su organización. Y tal vez lo que estamos viendo es eso, es la manifestación de un nuevo tipo, una nueva forma de hacer ciencia, que se está viendo plasmada en estos grafos con esta forma. No me atrevería a decir si es positivo o negativo. Lo que sí creo que es bueno considerar que la productividad ha aumentado, la colaboración con el extranjero ha aumentado. Y lo que no mostré ahí, pero que también es verdad, es que la cantidad de personas nuevas que se podría desprender desde el gráfico este de la componente gigante, aumenta. Y eso es bueno. O sea, se está renovando el personal, hay más productividad y hay más colaboración con el extranjero. Paramos. Esta es la última pregunta. Yo quiero informar de que en el Congreso se ha dotado de un centro de estudio para los parlamentarios y que de hecho hay una parte que se llama gestión de conocimiento. Digamos, hay 70 personas que atienden a los parlamentarios desde distintas disciplinas, generan conocimiento nuevo, hacen análisis, investigan y eso es una nueva forma del Congreso para que las leyes sean
publicadas de mejor forma y los parlamentarios puedan aumentar sus capacidades de acción respecto si tienen información. Y lo segundo, que es un fenómeno en Chile que vale la pena rescatar, ¿ustedes saben cuántas preguntas hacen los chilenos a la Wikipedia al mes? Bueno, 65 millones. Y ese es un fenómeno de red, tremendo fenómeno de red, como llamamos del excedente cognitivo, donde millones de personas que han jubilado, muchos de ellos tempranamente, y que están muy bien, colaboran, ponen la información gratuitamente. Hay miles se llaman bibliotecarios, los que editan y corrigen lo que ponen. Entonces hay un mundo disponible que a veces no lo vemos tan claro, pero sabemos que nuestros alumnos, nos imaginamos, no tenemos los datos precisos de las tipologías de personas. Yo creo que eso habría que preguntárselo a uno de los panelistas que viene, que es uno de estos bibliotecarios de Wikipedia, para saber más qué gente es la que está buscando. Pero son 65 millones en un mes. Muchas gracias por su presencia. Amigos, amigas de TV Senado, estamos en vivo desde el Congreso en Santiago. Quiero agradecerle a la directora de la Biblioteca del Senado por habernos acompañado. De la misma manera, al profesor Juan Pablo Cárdenas, al director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Juan Emilio Cheire, que con sus opiniones nos han enriquecido este debate esta mañana. Quiero decirles que a todos aquellos que se han registrado podrán bajar el libro que hoy nos ha convocado y las presentaciones de los panelistas podrá llegar a través del correo electrónico. Nos vamos a separar unos minutos para tomar un nuevo panel dentro de un instante. Muchas gracias.